A los 40, el mundo deja de mirarte, pero Jung supo que ahora tu alma comienza a mirar. Escúchame, existe una puerta que solo se abre una vez, y no es una metáfora, no es poético. Es tan cierto como el latido que sientes cuando despiertas a las 3 de la mañana sin razón. Ese portal tiene un nombre que la psicología antigua conocía pero que el mundo moderno olvidó a propósito. Sofía. La sabiduría femenina que no se aprende, se recuerda. Y si estás aquí, ya comenzaste a atravesarlo. Pero aquí está la verdad que nadie te dirá. Si no atraviesas el portal de Sofía por completo, si te quedas a medias, te quedarás repitiendo la misma historia de abandono hasta que el silencio te reviente. Verás a otras mujeres prosperar mientras tú sigues esperando a que alguien te apruebe. Continuarás buscando afuera lo que solo se encuentra en el interior. Y el tiempo, ese maestro cruel, hará de tu potencial arrepentimiento. No vine aquí para darte palmadas en la espalda. Vine a enseñarte las 8 señales de que estás entrando en la etapa más peligrosa de tu vida. La señal número 8 es tan incómoda que el 90% de las mujeres dan marcha atrás cuando la identifican. Es la diferencia entre la mujer que sobrevive y la mujer que reina. Y al final de este video, sabrás exactamente en qué lado te encuentras. Incluso te diré por qué muchas de vosotras estáis soñando con agua o con edificios que se derrumban. Es el modo en que Sofía te está informando de que el portal ya está bajo tus pies. Porque Sofía no negocia. En los próximos 20 minutos vamos a demoler la estructura de tu antigua psique. Vamos a enterrar a tu yo complaciente. Descubrirás por qué tu cuerpo está rechazando a personas que antes adorabas, y en la señal 8, te daré la llave para dejar de ser una víctima de tu destino y convertirte en su maestra. Si te pierdes, este es tu mapa de vuelta. O cruzas, o te quedas. Te dijeron que tu soledad era una enfermedad. Te diré por qué es tu mayor tecnología de poder. La sociedad tiene un libreto para mujeres como tú. Se llama invisibilidad programada. A partir de los 35 ya deberías irte desvaneciendo. Que te rindas, que bajes la voz, que agradezcas las migajas de atención, que cambies tu fuego por utilidad. Pero lo que te está ocurriendo no es envejecimiento, es iniciación. Carl Jung dedicó décadas a investigar lo que llamó el proceso de individuación, el punto en que el alma reclama su libertad. Se dio cuenta de que hay un patrón. Entre los 35 y 50 años, más en mujeres, se produce una muerte psicológica. No es una crisis, es un parto al revés. Todo lo que edificaste para el mundo comienza a derrumbarse, no porque estés rota, sino porque tu ser auténtico está reclamando espacio. Y aquí viene la parte que te va a sacudir. Si haces caso omiso de este grito, si sigues como si nada cambiara, te convertirás en lo que Jung llamó neurosis de la segunda mitad de la vida. Ansiedad sin motivo, rencor hacia seres queridos, una sensación permanente de estar en la vida equivocada. No es depresión, es tu alma gritando. Primera señal. Pero entonces algo cambió. Lo que antes hacías sin pensar, ahora te arrastra. Sonreír cuando no sientes nada. Decir sí cuando todo en ti dice no. Cuidar de alguien que nunca te cuidará. Antes lo hacías sin pensar. Ahora, cada vez que lo haces, algo en ti muere un poco más. Esto no es rencor. Es la conciencia despertando. En la alquimia junguiana, este momento se conoce como nigredo, el ennegrecimiento. Todo lo falso debe morir para que lo verdadero pueda nacer. Tu necesidad de agradar era una armadura que te creaste para sobrevivir. Funcionó durante años. Te mantuvo segura, aceptada,
amada condicionalmente. Pero esa armadura ahora es una jaula, y Sofía está fundiendo los barrotes. Cuando dejas de complacer, la gente se da cuenta. Te dirán egoísta, dirán que cambiaste, que te pusiste fría. Dejarán de buscarte. Y sé aquí la prueba. En vez de reaccionar en modo complaciente y volver a ceder, algo en ti se relaja. Porque al final comprendes que perder a la gente que solo te quería por conveniencia no es pérdida, es libertad. Comenzaste a cancelar planes, no porque estés triste, no porque seas antisocial, sino porque algo en ti prefiere el silencio de tu hogar al ruido de palabras vacías. Prefieres la soledad a fingir interés en dramas ajenos. Tus viejas amigas ya no resuenan contigo. Sus diálogos son planos, repetitivos, agotadores. Y te aterra, porque te dijeron que la soledad es mala, que necesitas contacto, que aislarte es peligroso. Pero lo que nadie te dijo es que hay un mundo de diferencia entre estar solo y estar aislado. El aislamiento surge del temor. La soledad santa brota de la saturación. Estás llena de máscaras. Jung se dio cuenta de que antes de poder conectarte con los demás, primero debes conectarte contigo misma. Lo llamó el encuentro con la sombra. Todas esas partes de ti que enterraste para encajar, todas esas emociones que negaste para ser amada, todas esas verdades que callaste para no molestar, ahora están saliendo a la superficie y necesitan espacio. La soledad no es tu enemiga, es tu laboratorio, es donde la alquimia se lleva a cabo. Es dejar de pretender ser quien creías que debías ser y empezar a ser quien eres en realidad. Pero la sociedad te adiestró para temerle a este lugar porque una mujer que se halla a sí misma ya no es manipulable. Sofía se queda en silencio. Y te está llamando a casa. ¿Te asusta que tenga razón? Haz una pausa y nota esa incomodidad. Ese miedo es la evidencia de que Sofía está llamando a tu puerta. Continuemos. Ya no eres lo que haces. Tu relación ya no te satisface. Madre, esposa, hija, trabajadora. Todas esas identidades que antes llevabas con orgullo, ahora se sienten como disfraces pesados. No es que no quieras a tu familia, no es que no aprecies tu profesión, porque algo mayor están haciendo y esas formas son demasiado estrechas para contenerlo. Esto asusta, porque ¿qué eres sin tus papeles? Si no eres la esposa ejemplar, la madre abnegada, la trabajadora exitosa, ¿qué eres? Esta pregunta abre una crisis existencial que la mayoría de las mujeres evitan a toda costa. Regresan a sus formas familiares, aprietan más, se sobrecomprometen, cualquier cosa por no estar solo. Pero el vacío no es nada, es posibilidad pura. Jung lo llamó la muerte del ego. El ego es la máscara social, la suma de identidades que adoptamos para movernos en el mundo. No es mala, es necesaria. Pero no eres tú. Detrás del ego se encuentra el ser, tú mismo, antes de que te dijeran quién tenías que ser. Y Sofía está destruyendo el ego, pieza por pieza. No para matarte, sino para liberarte. Porque en el momento en que sigas definiéndote solo por lo que haces, estarás en riesgo de volverte obsoleto. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen? Cuando el cuerpo se transforma, cuando la carrera acaba. Si esas identidades son todo lo que eres, el vacío te devorará. Pero si aprendes a vivir en tu ser, nada exterior te podrá tocar. Ya no soportas más diálogos huecos. El chisme te cansa. Las quejas sin hacer nada te sacan de quicio. Las personas que hablan sin decir nada te agotan. Antes lo soportabas. Ahora, cada minuto en charlas vacías te traiciona en lo sagrado de ti. No eres snob. Estás despertando. Esto no es cansancio social, es la puesta en marcha de la función trascendente.
Tu mente está tratando de integrar los opuestos, tu luz y tu sombra, en lo que Jung llamó el Mysterium Conjunctionis, la boda sagrada de los opuestos. Ya no puedes andar sobre la tierra porque tu espíritu se arrastró al sótano de la realidad, y la tierra ahora te ahoga. Esto tiene un costo social. Los de la superficie te miran y se sienten culpables por estar vivo. No tienes que decir nada. Tu energía grita. Tu silencio mata. Se van alejando, tildándote de intensa, demasiado seria. Ya no eres divertida. Déjalas ir, porque lo que Sofía te está mostrando es que no todas las relaciones son santas. Hay amores que solo están para hacerte dormir. Son cómodas, previsibles, seguras. Pero Sofía no vino a consolarte. Vino a traerte verdad. Y la verdad necesita profundidad. Hay un fuego en ti que antes no estaba. No es furia ciega. No es resentimiento. Es rabia consciente, orientada, santa. Ira por las injusticias que antes normalizabas. Ira contra las estructuras de poder que antes aceptabas. Ira por tu propia complicidad con tu pequeñez. Y eso te desorienta. Porque te dijeron que las mujeres buenas no se enojan, que la feminidad es ternura eterna, que enojarse es perder el poder. Así que suprimiste este fuego durante décadas. Lo transformaste en depresión, en ansiedad, en enfermedades físicas. Cualquier cosa menos admitir que estabas enojada. Pero la rabia es información. Jung comprendió que la ira no es el problema. La rabia contenida es el problema. Cuando niegas tu ira, niegas tu poder. La rabia te indica qué límites están siendo transgredidos. Te indica qué tienes que cambiar. Te da la energía para hacer. Esta rabia se asocia con el arquetipo de la cazadora. La cazadora en su luz es discernimiento puro, la habilidad de rastrear lo que necesita ser eliminado de tu vida. Pero a su sombra, cuando no está al servicio de algo más grande, se transforma en furia destructiva que te devora. Integrar esta rabia es trascender la nigredo, la descomposición de todo lo falso, y llegar a la capacidad de poner límites que afirman la vida. No desde el resentimiento, sino desde la certeza de lo que mereces. Sofía no trae la paz. Viene con espada. Esta santa ira es la que te permite decir basta. No más sacrificarte. No más subestimar tus talentos. Ya no más empequeñecerte para que otros se sientan cómodos. La ira sagrada es el fuego de tu liberación. Pero ahí está la maestría. No gastes esta rabia en destruir. Úsala para discernir. Úsala para defender lo sagrado. Úsala para forjar muros de acero en tu tranquilidad. Porque una mujer sin rabia es una mujer sin espina. Y Sofía solo vive en espaldas inquebrantables. Ya no soportas ninguna mentira, ni siquiera las bonitas. Las palabras de aliento te resuenan vacías. Los clichés de autoayuda te crispan. Quieres verdad sin edulcorar, sin adornos. Prefieres una verdad dolorosa a una mentira reconfortante. Y esta sed de autenticidad es tan fuerte que lo pones todo en duda. Tus creencias, tus relaciones, tu propósito, tu vida. Bienvenida al proceso de individuación. Jung encontró que la individuación no es un camino fácil. Es el acto violento de arrancar la verdad de la falsedad en tu mente. Exige que cuestiones cada creencia que aceptaste sin cuestionar, cada rasgo que heredaste, cada máscara que llevaste. Y muchas de esas cosas no pasarán la prueba. Esto duele, porque te das cuenta de que mucho de lo que pensabas que sabías de ti misma era falso. Que la mayoría de tus relaciones eran en realidad roles, no conexiones. Que te gastaste años corriendo tras objetivos que ni siquiera eran tuyos. Este despertar puede sentirse como una pérdida, pero no es una pérdida. Es aseo.
Estás limpiando el templo de los mercaderes. Estás despojándote de lo falso para dar lugar a lo real. Y sí, duele, pero este dolor está ahí por una razón. Es el dolor del parto, no de la muerte. Estás pariendo tu verdad, y como todo nacimiento, es sangriento. Sofía no promete facilidad, promete la libertad. Algo en ti necesita ser expresado. Ya no quieres solo consumirlo, quieres generarlo. Ya no quieres leer libros, quieres escribirlos. Ya no quieres solo mirarlo, quieres crearlo. Esta necesidad creativa no es ego, es tu alma gritando después de años de silencio. Pero tienes miedo. Miedo a no ser lo suficientemente buena. Miedo a ser juzgada. Miedo a que sea demasiado tarde. Así que lo dejas para después. Esperas el momento adecuado, el curso ideal, la confianza absoluta. Y la espera se hace agonía. Jung lo llamó la llamada del ser. Tu ser necesita expresarse en el mundo físico, no para presumir, no para hacer plata, sino porque crear es hablar con el alma. Cuando creas, cuando das a luz lo que llevas dentro, estás cerrando un circuito sagrado. Estás revelando lo invisible. Y Sofía es la santa patrona de todas las creadoras. No importa si nunca has hecho nada. No necesitas ser talentoso. Y la creación de la que hablo no es de habilidad. Se trata de honestidad. Se trata de exponer lo que llevas dentro y darle forma, por imperfecta que sea. Porque cada vez que creas, recuperas un trozo de tu alma. Aquí está la señal de ruptura. Comenzaste a sentir tu poder y te asusta. No el poder sobre otros. El control sobre ti misma. El poder de decidir, de negarse, de cambiar de rumbo, de dejar ir sin explicaciones lo que ya no sirve. Este poder es tan fuerte que te hace retroceder. Preguntas, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para poner límites? Para hacerse respetar, para llenar, para brillar sin pedir perdón. La respuesta es, eres exactamente quien debes ser. Pero décadas de condicionamiento te mostraron que el poder femenino es peligroso, que debes ser chiquita, humilde, modesta. Sofía rompe esta ilusión. Pero aquí está lo que nunca te dijeron sobre este poder. No es un sentimiento, no es un estado de ánimo, es una capacidad psíquica que Jung definió como la capacidad de transformarte en un espejo del inconsciente colectivo. Al atravesar por completo el portal de Sofía, dejas de proyectar tu sombra en los demás y comienzas a reflejar la verdad sin máscara. Esta señal es como una presencia que te molesta y te atrae. Molesta porque ya te ves como realmente eres sin el ego de por medio. Te sorprende al darte cuenta de que no necesitas la validación externa para ser poderoso. Es independiente, es indestructible, es tuyo. Como te prometí al inicio, aquí está la razón de esos sueños con edificios derrumbándose. Es el colapso de tu arquitectura psíquica previa. Todo lo que construiste para sostener el falso yo se está viniendo abajo para que emerja tu estructura auténtica. Jung encontró que las mujeres que no asumen su poder en la segunda mitad de la vida se identifican con la víctima. Se ponen resentidas, amargadas, manipuladoras pasivo-agresivas. Porque el poder negado no se va, se pudre. Tu poder es tu responsabilidad. No es opcional. No soy engreído. Es hacer lo que viniste a hacer. Porque viniste a ser un canal de Sofía. Y Sofía no fluye a través de mujeres que se empequeñecen. Fluye en mujeres que se atreven a estar enteras. Cuando activas por completo esta facultad psíquica, te conviertes en una portadora de sabiduría, tal como la llamaban las tradiciones antiguas. No porque sepas todo, sino porque dejaste de proyectar tus miedos y anhelos inconscientes en la realidad. Miras las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Y esa claridad es el poder más aterrador.
Esta es la señal más incómoda porque implica traicionar todo lo que te enseñaron sobre ser mujer. Implica elegir la verdad por encima de la aprobación, tu integridad sobre la comodidad, tu poder sobre la seguridad. La mayoría se retira aquí, de vuelta a la jaula, porque la jaula es familiar, y el poder es tierra salvaje sin mapa. Te hablo desde el otro lado. Yo estuve en tus zapatos, morando en el vacío que es una condena. Esa sensación de estar viva sin estar viviendo, de tenerlo todo y que nada importe. Observé mi vida ideal en papel y solo vi un teatro vacío, y no sabía qué me pasaba. Los síntomas fueron leves al principio, fatiga que el sueño no aliviaba, una irritación sin razón, llorando en la ducha sin motivo. Creí que era burnout. Cambié de empleo. Creí que era mi relación. La trabajé. Decidí que necesitaba más cuidado personal. Me bañé. Hice yoga. Nada funcionó, porque no era mi vida exterior la que estaba destrozada. Era mi vida interior que despertaba y reclamaba reconocimiento. Todas esas partes de mí que había callado, reprimido, negado, ahora estaban llamando a la puerta. Y cuanto más las ignoraba, más fuerte golpeaban, hasta que ya no pude hacer la vista gorda. El despertar no fue suave. Llegó como un derrumbe. Todo lo que había edificado comenzó a derrumbarse. Amistades se rompieron. Proyectos murieron. Las certezas se transformaron en dudas. Y entonces, en medio del caos, algo ocurrió. En lugar de miedo, sentí alivio. Porque finalmente estaba siendo honesta. Fue una carnicería. Tuve que revisar cada engaño, cada máscara que había llevado, cada vez que preferí la comodidad a la verdad. Y me di cuenta de que todo lo que había edificado mi vida estaba sobre arenas movedizas. Y lo dejé caer, y entre las ruinas, la vi, Sofía, no como idea, y no como metáfora, sino como presencia viva, como una sabiduría ancestral que siempre estuvo presente, esperando a que dejara de buscar afuera. Sofía no respondió. Me hizo mejores preguntas. No me dio la paz. Me dio la verdad. Y comprendí que ese es el camino. Que Sofía no es el premio al final del camino. Es el camino. Es el acto de regresar a casa contigo misma después de décadas de vivir perdida en las expectativas de los demás. Es reconquistar tu voz, tu poder, tu derecho a existir sin pedir perdón. Yo también estuve al borde, entre regresar a la comodidad o lanzarme al abismo de mi verdad. Y salté, no porque fuera valiente, sino porque permanecer se convirtió en algo más doloroso que transformarse. Si estás aquí, ya estás al borde. La pregunta no es si vas a saltar, es cuándo. Estas 8 señales no son casuales. Son puntos en un mapa antiguo que solo se revela a las mujeres que están listas para atravesar. La mayoría nunca las verá. Continuarán durmiendo, cómodas, seguras en sus prisiones familiares. Tendrán vidas aceptables y morirán sin haber vivido. Pero apareciste, y eso significa que Sofía ya te eligió. No te está pidiendo permiso, te está guiando. Y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes apagar este video y regresar a tu vida como si nada hubiera pasado. Puedes restar importancia a lo que experimentaste. Convencerte de que no es para ti. Esperar un tiempo mejor. O puedes reconocer lo que ya sabes. Que te llaman. Que algo más grande que tu pequeña vida te está pidiendo nacer. Que cada señal que reconociste te confirma que el portal está abierto. Y que este portal no estará abierto para siempre. Sofía tiene su propio ritmo. No busques afuera. El portal se cierra. La mujer que eras ha muerto y la que estás naciendo no pide permiso. Escribe ahora. Soy mi destino. Séllalo. No como una declaración vacía, sino como grito de guerra contra todo lo que te mantuvo pequeña.
como juramento contigo misma de no retroceder, como reconocimiento de que Sofía vive en ti y está lista para reinar. Si te identificaste con una señal específica, dime cuál fue en los comentarios. No busco un mensaje largo, solo la señal que hoy te hizo saltar del asiento. El mundo no necesita otra mujer complaciente. Necesita mujeres despiertas. Mujeres que tomaron el poder. Mujeres que entraron al portal y regresaron cambiadas. Mujeres que se transformaron en guías para otras que aún se encuentran en la oscuridad. Esa mujer eres tú. Siempre lo fue.